¿Alguna vez has querido estar dentro de una historia de terror, épica o de ficción? ¿O simplemente ser tu personaje favorito? ¿Alguna vez escuchaste hablar acerca de los juegos de rol? Este video explicará y ejemplificará cómo nacen los juegos de rol, así como los elementos que lo componen y sus variantes, profundizando en la capacidad que estos juegos tienen para el desarrollo de la imaginación y la creatividad. Lanza los dados y comencemos. El origen. El origen de estos juegos se remonta cuando el conocimiento era pasado de boca en boca y las historias eran narradas en las explanadas. Tiempo donde las clases sociales eran separadas y los mercados abundaban. Era la forma de refugiarse de la pobreza y de los problemas sociales vividos. Siendo espectador de lo escuchado y visualizando cada detalle de la historia. La voz que da vida a esas emociones era emitida por el juglar. Los juegos de rol son el mayor acercamiento que una persona puede tener a una experiencia irrealmente real, una experiencia mágica, irrepetible y única. En donde las emociones y los deseos moralmente inhibidos se atreven a salir para descubrirte en verdad.
experiencia en donde tomas la forma de un ser fantástico. La única limitante es tu imaginación. Con la invención de la imprenta, los libros fueron más accesibles a diferentes grupos sociales, y de esta forma, la voz que daba vida a las emociones fue desplazada por los tipos. El hombre siempre ha tenido conflictos con sí mismo. La inconformidad y la avaricia lo ciegan, teniendo como acto consecuente los actos bélicos, organizados por estrategias. Con ayuda de la vanguardia y con los antiguos juegos de tablero, surgen los modernos juegos de estrategia militar. De esta forma el hombre puede liberar sus sentimientos moralmente inhibidos sin causar un conflicto bélico. Jugando así un rol de poderío y control dentro del juego. Los tipos. Existen dos variantes en los juegos de rol. Uno de ellos es la versión en vivo y la otra de tablero. Rol en vivo. El juego de rol en vivo es una actividad en donde no se busca ganar o perder. Más bien se trata de un medio para divertirse, caracterizándose por la interpretación que cada individuo hace de su personaje, fomentando la improvisación, la creatividad y la imaginación. Los personajes. Los personajes a interpretar son otorgados por el máster y cada uno cuenta con una historia personal. Cada participante debe realizar una ficha de su personaje, teniendo la libertad de elegir entre la raza, la clase, la condición social, entre otras. Y a partir de ello, se procede a la selección de habilidades, las cuales varían según el tipo de raza elegida. El máster. En los juegos de rol en vivo, el mundo, así como las historias y los personajes, son creados por una persona a la cual se le conoce como máster, que se encarga de explicar, narrar y crear la atmósfera para el juego. Tiros de destino. Los tiros de destino son el paso siguiente para concluir con la creación de los personajes. Estos tiros consisten en lanzar dados de 10 caras, cuyos números poseerán un significado en particular, características que proporcionarán al personaje el carácter, las emociones, las capacidades físicas y mentales, entre otras cosas.
Juegos de rol de tablero. Otra visión de los juegos de rol es esta, la de tableros. Una forma de jugarlo sin una actuación, escenografía y sin vestuario. Es más bien una forma de imaginar y conceptualizar los elementos que el máster te da a conocer. Te describe algunas partes representativas e importantes del lugar, pero al final eres tú el que se adentra y disfruta más allá de lo establecido y descrito. El Game Master es el que nos dirige y crea las aventuras que los demás personajes vivirán. En este juego no existen jugadores, sino personajes, y se necesitan por lo menos 2 personajes para nuestra aventura. Claro, sin contar al Game Master. Para ello, necesitamos un área de trabajo, ya sea una mesa, un burro de planchar o el suelo, o lo que encuentres. Esto es para poder colocar nuestras cosas y poder jugar. Claro, en este juego tenemos una herramienta indispensable, que son los dados. Claro, los dados nos dictan y determinan qué tan efectivas resultan nuestras acciones, y el tipo de acciones la determina también el dado que ocupes. Existen 7 dados y son el dado de 20, el de 10, el de 100, el dado de 12, el de 8, el dado de 6 y finalmente el de 4. Cada uno se tira con las acciones que tiene tu personaje. Esto se ve con nuestras hojitas. Momento. No, estas hojitas no. Yo me refería a estas hojitas. Claro, es un elemento muy importante para nuestro juego. En los juegos de rol se utiliza un mapa. Este mapa es creado por el Game Master. De esta forma, conocemos el recorrido y el lugar en el que está situado. Claro, vas marcando tu camino y explorando el lugar. El libro de consulta es el libro del Game Master, donde conoce los secretos de los personajes, su fuerza, habilidades, debilidades y el lugar donde viven. Claro, también aparecen criaturas muy extrañas. Es un juego mágico, donde te pone a pensar qué harías tú siendo otro ser. Ah, por cierto, es irónico, pero los juegos de rol de tablero, no se usa un tablero. Aportaciones. Los juegos de rol nos aportan en el diseño una fomentación de la creatividad y de la imaginación. El poder lograr la creación de personajes, escenarios, iluminación, vestuario, actuación, sombras, reflejos y perspectivas, creamos escenarios irrepetibles. Cada mente visualiza su mundo fantástico y recurre a un ritmo y a la memoria para recordar colores, ruidos, sabores, olores y experiencias que serán desarrolladas dentro de nuestra historia fantástica. La única limitante es tu imaginación. ¿Ah, ya estás grabando? ¡Sí! ¡Ah!